Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este caso eh, tenemos que trabajar sobre un tema que nos preocupa a todos. Anoche estuve en el canal de Jonathan Ramos junto a otros intelectuales preocupados por el avance de la agenda progresista, particularmente con el tema abortista en países de la región, en este caso Colombia, y de una manera mucho más grave que lo que sucedió en Argentina, porque ahí no hubo demasiado tiempo para pensar y se hizo desde un sector que realmente preocupa, porque lo hizo directamente el sector judicial. Vamos a ver las diferencias con el caso argentino. Esto pasó el día 21. Hay un comunicado que vamos a compartir aquí, un comunicado de la Corte Constitucional de Colombia, donde dice que la Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido. Claro, eh, ¿eso qué significa? Significa que exequible, ¿qué quiere decir? Si está conforme o no está conforme a la Constitución. Justamente lo que hace, en este caso, al parecer la Corte Constitucional, es decir si está conforme a la Constitución el artículo 122 del Código Penal eh, colombiano. Bien, en este caso dice que sí, que es exequible, pero luego aclara. Dice, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a ese límite cuando se presentaren las causales de que trata la sentencia. Bueno, acá habla de las tres causales que en general en América Latina se dan, que es por riesgo para la salud de la madre, por malformación del niño, y también por riesgo de salud de la madre, malformación del niño eh, y por violación, por el caso de violación. Entonces, ante este fallo que estamos viendo acá, vamos a considerar que es mucho más grave de lo que parece la situación colombiana, porque hay ya definitivamente instalado eh, un modus operandi del progresismo, en este caso el progresismo abortista, que intenta decirnos a todas luces que el valor de la persona humana es un valor relativo, ¿sí? El valor de la vida humana es un valor relativo. Vamos a ver en el fallo cómo lo trabajan, porque es imprescindible que podamos entender este tipo de cosas, que por ahí no es tan simple a primera vista, pero una vez que lo empezamos a captar, cuál es su dinámica, vamos a entender que ellos lo que pretenden es deslegitimar el valor de la vida humana. Eso es su único objetivo. Eh, Vamos a ver. Bueno, en realidad aquí en la decisión habla de una exequibilidad condicionada. ¿Qué significa esto? Que es válido el artículo 122 que pena el aborto, pero es válido solamente a partir de la semana 24. Antes no. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo técnicamente la Corte Constitucional en Colombia. Bien. Luego exhorta a
al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, fíjense la gravedad, digamos, el Poder Judicial está exhortando a que se legisle en un sentido, digamos, y que el Gobierno Nacional a que ejecute. O sea, el Gobierno Nacional es el gobierno ejecutivo, ¿no? Es el que ejecute las políticas necesarias para llevar adelante lo que ellos decidieron, de manera dividida, ¿no? Porque el fallo fue dividido, fue 5-4. Bien, vamos a entender esto. ¿Qué pasa cuando un gobierno exhorta, un poder exhorta a otro poder a hacer lo que él quiere? Bueno, evidentemente está extralimitando sus funciones. Ellos están para decir si esto está conforme a la Constitución o no está conforme a la Constitución, nada más. ¿Sí? O sea, es tan simple como esto. No los incumbe, ni siquiera es un problema que por ahí ellos podrían exhortar a que se regularice cierta situación judicial. En particular, por ejemplo, ¿qué le compete al Poder Judicial? Bueno, al Poder Judicial le compete que el estado de las cárceles, por ejemplo. ¿Sí? Que se ocupen del estado de las cárceles, a donde el Poder Judicial es donde trabaja. Bueno, evidentemente es una competencia un poco más directa. ¿Sí? Bien, ahora, exhortar a que se cumplan políticas públicas en una dirección no es competencia del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene competencia para poder establecer una política. ¿Me explico? Y esto es grave porque ellos están prácticamente legislando. Y en este caso vamos a hacer esta distinción, ¿no? Acá en Argentina, nosotros tuvimos, podríamos decir que unos 3 años de discusión respecto del aborto, porque se quiso hacer en el 2018 y salió con un revés legislativo, no se aprobó en el Senado, sí se había aprobado en Cámara de Diputados. Entonces, cuando no sale la ley, se insiste y 2 años después sale, bueno, en medio de una pandemia. Lo cual nos permitió debatir mucho respecto y pensar mucho a la sociedad respecto de lo que se estaba haciendo. Y más allá de lo que se haya legislado, la verdad que fue un aprendizaje para toda la sociedad y poder distinguir el bien y el mal. ¿Sí? Hubo muchas voces, a pesar de que en los medios masivos de comunicación, uno de los problemas era que se escuchaba mucho más a una parte que a la otra. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los que actrices, actores, cantantes, el 90% estaban con el pañuelo verde en todas sus funciones, en todo lo que hacían, incluso en telenovelas. Entonces, bueno, evidentemente que eso influye mucho, sobre todo en la juventud que cuando uno es joven, una de las cosas que más busca es una libertad, ¿no? Irrestricta. Y evidentemente que siempre el progresismo pega mucho en la juventud por eso. Porque el progresismo busca tener una libertad irrestricta. Bueno, vamos a ver. Entonces, acá en Argentina estuvo 2 años, planteándose 3 años, planteándose la cuestión, debatiéndose. Entonces todos se hicieron expertos en cuándo empieza la vida, todos se hicieron expertos en constitucionalismo, todos sabían argumentos a favor y en contra del aborto. Pero en este caso particular, más allá de algunos debates que se puedan haber tenido, hay una demanda y un fallo que se dio en un solo sector de la sociedad, que es, de hecho, ni siquiera de la sociedad, o sea, se está planteando desde un poder, se está fallando desde un poder, algo que va a afectar a la sociedad entera.
¿Y qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que se está legislando desde el Poder Judicial. Cosa inaceptable, como decimos. Entonces, vamos a pensar algo muy seriamente. Me parece que es de una gravedad inusitada esta situación, porque el progresismo ha encontrado la manera de abaratar costos, de minimizar costos. Dado que las batallas en otros países han sido muy arduas, se ha gastado mucho dinero, evidentemente porque nada es gratis, para poder instalar las leyes. Ahora dijeron, bueno, en vez de instalar leyes, deroguemos las leyes que ya están para que el aborto sea efectivo. Después vemos el tema de la legalización. Ahora, por ahora, con despenalizar, nosotros ya podemos operar, que eso es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte plata en algo, quiere poder empezar a trabajar inmediatamente. No quiere dilatar el trabajo. Obviamente quiere empezar a trabajar. Bueno, ellos trabajan con la muerte. Ellos tienen clínicas que trabajan con la muerte. Ellos te venden la mejor manera de morir de tu hijo, no la tuya, la de tu hijo. Bien, dicho esto, se va a entender que es mucho más grave la situación colombiana, porque una vez que alguien deja una ley, luego tiene que pasar seguramente muchos escaños judiciales hasta llegar a corte, hasta que los fallos de corte decidan si una ley es constitucional o no es constitucional. Y acá se arrancó por el final. Se dijo directamente antes de que lleguemos a ningún lado, antes de que tengamos que pasar todo el proceso, vamos a la inconstitucionalidad del Código Penal que sanciona el aborto y ya está. Es mucho más simple, es mucho más corto. Entonces yo lo que digo es que el progresismo aprende y aprende rápido. Cuando lo hizo como debería hacerse en un país, discutir y que salga por una legislación, bueno, evidentemente que le fue mal en algunos casos, en otros casos no solamente que le fue mal, sino que le costó demasiado dinero y ahora entendieron que no. Y si esto se replica en otros lugares, sería catastrófico, porque empezaría a regir un sistema judicial que sea el que gobierna de facto un país. Cuando la preciada división de poderes de los republicanos está en peligro de extinción, yo creo que hace falta salir a decir estas cosas. Bien, vamos a ver. Yo tengo aquí, me interesan los fundamentos, porque sus fundamentos son falaces. Solamente vamos a poner un par de ejemplos para que se entienda, y que se entienda bien. Ellos ponen como fundamentos ellos le llaman acá primer cargo. Los cargos son aquellos argumentos que se pueden esgrimir, ¿sí? Y de los que ellos tienen que dilucidar si corresponde o no tomarlos como válidos para el tema del aborto. Y acá nosotros estamos viendo, tiene primer cargo, presunta vulneración del derecho a la salud, artículo 49 de la Constitución. Aquí, sí, y los derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. Este es el primer cargo que ellos están dando al respecto. Y toman los argumentos que dice que el deber de respeto al derecho a la salud en cabeza del Estado implica, entre otras cosas, la obligación
de remover los obstáculos normativos que impiden el acceso a los servicios necesarios para que las mujeres, niñas y personas gestantes gocen de salud reproductiva. Miren lo que hacen. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Nadie. Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con que todos gocen de los servicios necesarios para que todas las mujeres tengan una buena salud reproductiva. Nadie va a estar en desacuerdo con eso. Entonces, esto es un método que utilizan y lo hacen muy bien, porque ellos te dan las cosas que están bien y luego siguen con cosas que están mal, con errores. Entonces, eso se llama la técnica de la media verdad. Cuando yo esgrimo una media verdad, te hago entrar por lo que está bien y no te cuento lo que está mal o te disfrazo como bien el mal, porque hay una parte de bien. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Yo creo que una vez que podamos aprender a distinguir ello, vamos a poder pensar mucho mejor, porque vamos a poder saber cuándo nos están vendiendo gato por liebre. Vamos a ver. Dice, hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿sí? Esto es lo que está bien. Como lo señalan los múltiples organismos internacionales de derechos humanos, una de dichas barreras la constituye la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, acá habla del artículo 122 de la ley 599. Bueno, ¿qué problema? ¿Qué problema? Porque ya no estamos hablando solamente de la salud reproductiva de las personas gestantes, como le llaman ellos. Ya no es lo mismo. Porque una vez que tenemos una interrupción voluntaria del embarazo, este eufemismo para no decir aborto, claramente tenemos el problema de que hay otra vida en juego, no solamente la salud reproductiva de la persona gestante, como dicen ellos. Miren esto, miren cómo se usa el lenguaje de una manera sesgada, ¿no? Dice, una de dichas barreras la constituye, las barreras a la salud reproductiva, podríamos decir, ¿no? Una de las barreras a la salud reproductiva la constituye la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí hay como un significante de que eso es bueno, ¿sí? En este caso. En los términos del artículo 122 de la ley 599 del 2000. Fíjense, en estos términos parece que la interrupción voluntaria del embarazo es válida, ¿sí? Y está mal que se la pene. Y acá, miren cómo sigue diciendo, y no utiliza la misma palabra, dice, por tener incidencia en la práctica de abortos inseguros. ¿Se dan cuenta? En los que peligra la salud, integridad y vida de esta población. O sea, de repente, la interrupción voluntaria del embarazo, tan buena en la primera parte del argumento, se transforma en aborto inseguro en la segunda parte del argumento. ¿Me explico? Bueno, esta es una técnica evidente de no tratar, de tratar de ocultar lo que está sucediendo. Bueno, podríamos estar acá 5 horas, ¿no? Analizando el texto. Pero a mí me gustaría que vamos a otro caso, o a seguir viendo esto. Aquí, antes de lo que dice el primer cargo, me gustaría que veamos qué dicen ellos de la vida. ¿Sí? Dice lo siguiente, vamos a ver, acá, no, acá, dice, ahora bien, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional e interamericana, la vida es un bien jurídico que se protege en todas sus etapas de desarrollo, en todas las etapas de su desarrollo, pero no con la misma intensidad. Y esta es la idea clave,
La palabra intensidad. Ellos dicen que no tiene la misma intensidad de protección la vida humana en todas sus etapas de desarrollo. No es válido eso. Eso es lo que te dicen ellos. Es por esto que su protección mediante el derecho penal como finalidad constitucional imperiosa, ellos dicen que es imperioso proteger la vida, también es gradual e incremental. Estas dos palabras también hay que tenerlas bien presentes. Entonces, ellos dicen, no hay que proteger la vida con la misma intensidad al principio de la vida que al final, y también es gradual e incremental. Ahora piensen en lo siguiente. ¿Qué significa gradual e incremental? No tiene dónde apoyarse esa teoría. Porque o hay vida o no hay vida. O hay ser humano o no hay ser humano. Pero no podemos nunca decir que la vida es gradual e incremental. Porque estamos negando lo que se llama la sustancia en Aristóteles. Se niega la sustancia. Y en realidad se la cambia como una mera accidentalidad. ¿Sí? Porque por eso son materialistas. Ellos piensan que la vida humana solamente es una materia que se va desarrollando. Pero incluso esto tiene sus serios problemas, porque si no, yo debería decir que tendríamos que cuidar una persona de 90 años mucho más que una persona de 60, y mucho más que una persona de 20, y mucho más que una persona de 10, y mucho más que una persona de 5 años. Entonces, hay que cuidarlas a todas por igual, porque la vida es digna desde que inicia hasta que termina. Bueno, tenemos que entender estas cosas, porque si no es muy complejo poder vivir en una sociedad que piensa que la vida humana tiene un valor incremental. Confunden todo, están confundiendo. Te ponen después ejemplos ridículos, digamos, donde te dicen, no, si vos a los 18 recién podés votar, ¿ves que la vida tiene un valor incremental? No. Bueno, vamos a seguir un poquito. Pero ¿se entiende cuál es el argumento? Es un argumento muy, muy peligroso. Es muy peligroso el argumento. Porque se entiende como vida humana, pero no se le da el carácter de protección como vida humana. Le dice, no interesa que sea vida humana. Eso están diciendo ellos, no interesa que sea una vida humana. Nosotros vamos a decidir cuándo es que la vamos a proteger. Y a partir de cuándo. Y ellos luego, vamos a ir directamente ahí para no hacer tan extenso este video, pero vamos a ir más directamente a la página 17. Vamos a bajar. A ver acá. Ahí está. La página 17 nos da un poco de luz sobre lo que están haciendo, también jurídicamente, pero ¿cuál es el trasfondo? ¿No? Vamos a tratar de explicar el trasfondo de esto. Dice, si se pretende un óptimo constitucional que proteja de manera abstracta ambas magnitudes en tensión, ¿cuáles son esas magnitudes en tensión? La salud reproductiva de la madre, la voluntad de la madre, en contraposición a la vida del hijo. Eso es, así es simple. Dice, el punto fundamental de la distinción no puede ser otro. Y acá dice, no puede ser otro. O sea, ellos están diciendo el único punto de la distinción, o sea, que hay que tener en cuenta es este. Es el que van a decir ahora. Que aquel en el que es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formación de la persona gestante. Miren lo que está diciendo. Dice, nosotros, ¿cuándo vamos a considerar que esa persona tiene derecho a ser protegida por el Estado? ¿Cuándo? Bueno, con la voluntad de la madre, por ejemplo, no. Miren, es muy peligroso, es muy peligroso, porque
a través de este fallo, nosotros podemos decir, bueno, yo en realidad, si asesino a una persona embarazada de 5 meses, solamente he asesinado a la persona, no al bebé que tenía en gestación. No. Porque ese no tiene derecho a nada. No tiene derecho a que conserve la vida. Entonces nosotros vamos a negar que se ha asesinado un ser humano si está con 5 meses en la panza de su madre. Hay cosas que son ridículas, pero vamos a seguir. Dice. Entonces, ya, y lo más importante es cuando dice que aquel en el que es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida. O sea, solamente tiene que ver con la autonomía del ser humano. Pero esto es una falacia. La dependencia de la vida no se da. Miren, si la consideración es la dependencia de la vida, yo que sepa, he dependido de mi madre y de mi padre mucho tiempo después de haber nacido. ¿Me explico? De haber nacido. Entonces, acá ellos están considerando solamente cuando una persona puede sobrevivir fuera del vientre materno. Ellos dicen, hay altas probabilidades que pasados los 6 meses, el bebé saliendo de su madre pueda sobrevivir mediante incubadora, etc. Entonces, como nosotros tenemos esa posibilidad, ese va a ser el punto, 6 meses. Ahí, a partir de ahí es donde nosotros vamos a empezar a defender y a resguardar la vida de esta nueva persona. Antes era una persona, sí. ¿Me interesa su vida? No. ¿Me explico? Ese es el razonamiento peligrosísimo que estamos teniendo en este fallo. Bien, vamos a ver. Y me gustaría poner otro ejemplo, por otro argumento. Ah, no, aquí. Vamos a seguir acá. Dice, esta idea de privilegiar el concepto de autonomía es igualmente consecuente con la tesis ampliamente desarrollada supra. ¿Sí? Privilegiar el concepto de autonomía. ¿A qué están privilegiando el concepto de autonomía? Al concepto de vida. ¿Sí? Según la cual la vida es un bien jurídico que se protege en todas sus etapas de desarrollo, así dice, pero no con la misma intensidad. No es cierto que se protege en todas las etapas de su desarrollo si yo lo puedo asesinar tranquilamente. Y si están instando a que eso se aplique, se hagan leyes y se hagan políticas públicas. Estamos todos locos. ¿Sí? ¿Cómo es que vos protegés en toda la etapa de su desarrollo, pero con la misma intensidad? O sea, perdón, pero no se está notando la intensidad hasta los 6 meses, ¿eh? No se está notando, no parece. Dice, dado que no se trata de un derecho absoluto, a ellos les molesta mucho la parte absoluta. Les molesta porque son relativistas, morales, les molesta porque consideran que el absoluto es algo malo, es algo dogmático. Pero bueno, la verdad que yo estoy absolutamente seguro que el todo es mayor a la parte. Y la verdad que no me van a convencer de otra cosa. Hay cosas que son absolutas. Ellos tienen problemas con el absoluto, por supuesto. Es por esto que su protección mediante el derecho penal, como finalidad constitucional imperiosa, porque claro, ¿cómo yo, cuando digo que el derecho penal está defendiendo, ¿sí? Una imperiosamente la vida, ¿sí? ¿Cómo hago para justificar lo que estoy haciendo? Bueno, le pongo lo que se llama gradualidad y
incrementalidad. Ahí está. También es gradual e incremental. Y acá está diciendo, es esta doble condición la que permite una solución jurídica y no moral a la tensión. Bueno, encontraron la solución jurídica y no moral. Bueno, no, hay otras mejores, calculo yo, soluciones jurídicas y no morales. ¿Sí? Deberían haber otras mejores que no tengan tantas contradicciones. Bueno, es complicado, es muy complicado porque hablar de estos temas es complicado porque a uno lo atraviesan en todas sus facetas, ¿no? No solamente de una manera intelectual. Y vamos a ver. Vamos a cerrar con otro argumento, como para que vayan viendo cómo es que ellos desarrollan fallos que tienen serios problemas a la hora de justificarse. Cuando está hablando de este cargo, el segundo cargo, que es el presunto desconocimiento de la libertad de conciencia, o sea, la libertad de la madre de decidir. Y acá dice, miren lo que dice. La libertad de conciencia, en lo ateniente a la decisión de procrear o de no hacerlo, es un asunto personalísimo, individual e intransferible, que se corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos. Concretamente, la autonomía reproductiva, respecto de la cual le está prohibido intervenir al Estado y a los particulares haciendo uso de la coacción o de la violencia. Bien, ¿qué significa esto? Significa que cada uno tiene derecho a planificar su vida reproductiva. Entonces, si yo quiero o no quiero tener hijos, eso es obvio que todos estamos de acuerdo, todos los pro vida, todos están de acuerdo, ¿sí? Todos. Esto es cierto, es verdad. Al Estado el Estado no puede venir a decir, mirad, necesitamos que tenga más hijos, tenés 6 hijos. No te puede venir a decir, como en China, un hijo y nada más. No, no puede. Es algo íntimo, personalísimo, individual e intransferible. Perfecto eso. Ningún particular tampoco puede decirme lo mismo. Bien. Por medio de coacción o violencia. Nadie puede hacerlo. Pero aquí cambian nuevamente de lo que estamos hablando y dicen, la decisión de llevar a término un embarazo o de no hacerlo es un asunto que impacta a quien está gestando de manera personalísima, porque afecta su proyecto de vida. Y luego empieza a desarrollar que es un asunto individual, que tiene consecuencias, etc. Pero no es lo mismo la decisión de procrear o de no hacerlo, no es lo mismo, ¿sí?, que la decisión de llevar a término un embarazo o de no hacerlo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cuando yo decido procrear o no decido procrear, yo digo, bueno, voy a procrear, quiero tener un hijo. Entonces, si tengo mi pareja, lo hablo con ella y planificamos tener un hijo. Hacemos todo lo necesario para que podamos tenerlo. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que yo ya estamos embarazados, como decimos nosotros, cuando la madre se embaraza, ya no tengo la decisión de procrear o de no procrear. Ya inicié el proceso de procreación. ¿Me explico? Ya hay un ser en camino. Y ese ser es un ser humano. Es una persona humana. Acá no se niega. Lo más llamativo para mí es que no se niega la condición de persona, o sea, no se utilizan los otros argumentos a los cuales uno podría atacar y uno está acostumbrado a hacerlo, pero acá lo grave es que no se niega, directamente te dicen, no me importa que seas persona, que no me interesa. Tengo otro argumento, que es la propia decisión, en mi técnica judicial yo decido no protegerte.
Eso es lo que está sucediendo. Eso es el fondo de la cuestión aquí. Filosóficamente hay que tratarlo muy seriamente, porque las consecuencias son morales, son catastróficas. Ellos dicen, nosotros lo hacemos desde la técnica jurídica, no desde la moral. Porque si lo haces desde la moral, no tenés cómo justificar que estás abandonando una persona a merced de otras, ¿sí? De otras que lucran con esa persona, porque una madre que no quiere tener a su hijo por muchos motivos, sobre todo en situación de vulnerabilidad, si a uno le da la posibilidad de tenerlo y le saca esa vulnerabilidad, no tiene por qué convertirse en una asesina. No tenemos que dejar que vengan carniceros a instigar a las mujeres a que se conviertan en algo que no quieren ser. Bueno, es muy compleja la situación en Colombia. Realmente, bueno, es muy compleja. Bueno, quería dejarles un poco de análisis respecto no es el fallo concretamente, este es un comunicado del fallo. Calculo que el fallo es un poco más largo, no sé si es que hacen ellos de esa manera o no, o si están comunicando el fallo, pero bueno, porque tiene muchas formalidades, así que calculo que quizá lo es, quizá no lo sé, no soy abogado y menos entiendo las leyes las formas, ¿no? Los procedimientos en Colombia, pero bueno, la materialidad está bien clara y concreta, podríamos seguir analizando puntos, pero más o menos creo que quedó redondeada la idea de los peligros que tenemos con este tipo de leyes, y no podemos dejar, porque esto nos incumbe a todos los países. ¿En qué sentido? En que si esto se empieza a querer replicar en otros países, es un problema muy serio de gobernabilidad. Así que espero que Colombia haga algo, despierte, que se hagan las manifestaciones necesarias, que se pidan las renuncias necesarias, porque realmente este tipo de cosas no pueden suceder de ninguna manera. Les agradezco por haber estado. Nos vemos la próxima. Gracias.